El pasado 21 de agosto, el candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya Medrano, presentó a la nación el Plan Esperanza, Oportunidades para Todos, Privilegios para Nadie, con el que propone dirigir el destino del país en el próximo periodo constitucional 2014-2018. En esencia, el Plan Esperanza tiene el propósito de recuperar la esperanza del pueblo hondureño en salir adelante, haciendo un gobierno que permita cambiar la situación del país. Trabajemos juntos por nuestros hijos, por nuestro país y por nosotros, dijo Zelaya. La propuesta de gobierno liberal se basa en 5 pilares imprescindibles, que a la vez resaltan el fortalecimiento institucional del Estado que hará hacer prevalecer la Constitución de la República, la seguridad jurídica para los empresarios y a recuperar la juventud del crimen organizado, entre otros aspectos. En su exposición, el presidenciable señaló que con él al frente, Honduras tendrá un gobierno electrónico que parte de ejemplo los logros de Estonia, cuyo gobierno ha impreso importantes niveles de descentralización de la gestión pública. Además, su legado no llevará impreso nombre alguno en las obras públicas que logre hacer. El ex rector universitario fue acompañado por su esposa Ana Lucía Acosta de Zelaya, a quien delegó la importante misión de trabajar para empoderar a la mujer, al adulto mayor y los discapacitados en mejorar su calidad de vida. Zelaya Medrano identificó 3 factores fundamentales que atrasan al país, como con debilidad institucional, modelo educativo fallido y uno económico orientado a la extracción, estructuras que deben ser modificadas a un modelo de desarrollo inclusivo, con igualdad de oportunidades y que convierta a Honduras en el país socialmente solidario, seguro y próspero, en donde el ser humano esté en el centro de la acción del Estado. El presidenciable liberal propuso a la nación un plan de gobierno basado en el liberalismo social, sustentando en 5 pilares o ejes temáticos: reconstrucción del Estado de Derecho y la institucionalidad, seguridad humana y reactivación económica para la generación de empleos. Además de educación, salud y protección social, un gobierno eficiente, tecnológico e inclusivo para combatir la pobreza y desigualdad como los principales problemas del país. Un tema toral de un eventual gobierno presidido por el Partido Liberal es la construcción de parques agroindustriales de alta tecnología, para lo cual hace una semana Zelaya Medrano se desplazó a la vecina República de México para conocer su composición y funcionamiento. Los productos que se generen en esos parques tendrán ingredientes de valor agregado partiendo de 3 pilares: agricultura protegida en invernaderos, área de empaque para embalaje y espacios logísticos, con terminal aérea, portuaria o terrestre por medio de ferrocarril. Obras que se acompañarán de estudios previos y modelos de desarrollo para medir su impacto positivo en el Estado de Derecho, generación de empleo y posibilidades de mayor desarrollo. En materia de seguridad humana, una nueva administración liberal tendría el objetivo de atacar las causas y consecuencias del delito y la criminalidad con el fomento de una policía capacitada, profesional, técnica y moderna, cuya gestión se medirá por resultados, apegadas a tutelar los derechos humanos y sujeta a rendir cuentas. Para esto se necesitan inversiones en infraestructura física, logística, productiva y comercial que permiten ser competitivos en calidad, oportunidad y costos a través de una red vial apropiada y una de energía eléctrica disponible y de cobertura nacional a precio justo y razonable. La perspectiva de la hoja de ruta del líder de los liberales es un pócar de ases en donde el desarrollo nacional, la seguridad jurídica y humana, diversificación económica y productiva, la educación, la seguridad y el empleo son sus mejores cartas. La propuesta está en manos del electorado para que éste decida el 26 de noviembre el mejor plan de gobierno. Si se decanta con más de los mismos de la actual administración, la conflictividad político-social de la oposición o el planteamiento sano y ordenado de los liberales que salieron del poder en enero del 2010, usted escoja. Para la entrevista les informó Amanda Mena. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero.
Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a su foro de las mañanas, La Entrevista. Lo vieron ustedes, el candidato presidencial del Partido Liberal ha propuesto su plan de gobierno. Son 5 pilares. Dentro de estos pilares está el pilar número 3, que trata de la reactivación económica para la generación de empleo. Y es ahí donde se eslabona, es ahí donde se define este proyecto tan novedoso de los parques agroindustriales. Con este propósito, el candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, viajó muy recientemente a México, visitó polos de desarrollo importantes, ciudades que avanzan como Toluca, Querétaro y Guadalajara. Ahí pudo experimentar el ingeniero Zelaya lo que es esta industria de parques agroindustriales, los corredores logísticos también, para replicar estos programas, estos proyectos en Honduras, de ser él, el ingeniero Luis Zelaya, favorecido con el voto de los hondureños en las elecciones generales del mes de noviembre. Así que vamos a platicar de su plan de gobierno, de estos programas y proyectos innovadores, junto con él y junto con un experto que hoy nos acompaña aquí en el estudio de La Entrevista. Inicialmente les presento al candidato presidencial del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias, Guillermo, un placer. Buenos días, Honduras. También nos acompaña Mauricio Ricaud. Él es especialista en agricultura protegida y parques agroindustriales. Es la persona que conoce muy bien este tema. ¿Cómo está, Mauricio? Buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. Muy bien, ingeniero Zelaya, cuénteme un poquito cómo le fue por México. Bueno, bastante bien, Guillermo y pueblo hondureño. Desde que empezamos nuestro plan de gobierno hace 9 meses, empezamos a identificar y a escuchar los problemas de la gente. Hablamos con jóvenes, con adultos, con productores, con pequeños y medianos y grandes empresarios, esos emprendedores, luchadores, con el adulto mayor, en toda Honduras. Hablamos con los inmigrantes de sus problemas, de sus inquietudes, de sus temores, sus expectativas. Porque así funciona el modelo. Primero escuchas a la gente, luego planificas en razón de lo que escuchaste, de los problemas y expectativas de la gente, y luego ejecutas. Así lo he hecho durante toda mi vida profesional. En ese sentido, una vez que tuvimos ese acercamiento con la gente y escuchamos de sus problemas, pudimos establecer claramente que el principal problema hoy de los hondureños es la falta de oportunidades y empleo. Y para eso entonces teníamos que reactivar la economía basada no en crecimiento como está hoy, sino basada en la generación de riqueza, en la generación de empleo. Empleo que le dé al hondureño la posibilidad de tener dinero en sus bolsillos, producto de su propio esfuerzo. Fue así que meses atrás, a través de la Fundación Naumann, tuve la oportunidad de viajar a Alemania. En Alemania yo puse 3 temas sobre la mesa. El primero era el tema de educación técnica vocacional, donde Alemania es el estado del arte en educación técnica vocacional. En el segundo punto, los parques agroindustriales. Y el tercer tema, el gobierno electrónico tecnológico, donde Estonia es el modelo referente, pero Alemania es un punto también comparativo. Cuando estábamos hablando específicamente sobre los temas de parques agroindustriales, se me dijo de que la cooperación holandesa había trabajado proyectos en Querétaro y que había un modelo desarrollado, el Agropark en Querétaro, había otro en Medellín, Colombia, el TAPA creo que se llama, luego están empezando en Ecuador y en Bolivia. Dije, bueno, o sea, tenemos que ver entonces los modelos. Y fue así que logramos llegar al tema de Agropark. La semana pasada estuvimos en Querétaro, México, y nos encontramos con Mauricio Ricaud, mexicano, experto, que fue el que inició. O sea, nos fuimos a la raíz del tema. Mauricio empezó el proyecto de agroparques en Querétaro donde no había nada, ¿verdad, Mauricio? O sea, nada, y él lo empezó de cero. Entonces dije, bueno, uno de los puntos más importantes que debe tener todo profesional y todo líder, Guillermo, es
rodearse de gente inteligente, no creerse todólogo, no creerse todopoderoso, no creerse el que más sabe. La humildad de entender de que hay que ir donde quienes realmente saben del tema que saben y seguir las directrices por la experiencia y por la capacidad que tienen las personas. Bajo ese esquema, entonces, le hemos pedido a Mauricio, en nuestro viaje a México, que viniera a Honduras para hacer el estudio de factibilidad, para ubicar esas zonas, que pueden ser entre 10, 12 en Honduras, en razón de los diferentes aspectos que hay que considerar para establecer un parque agroindustrial. Así es como la semana pasada estuvimos en México, ya esta semana está Mauricio aquí trabajando con profesionales hondureños para desarrollar ese estudio de factibilidad que nos permita identificar qué lugares, qué cultivos y qué sería necesario de infraestructura complementaria, porque infraestructura básica hay, pero de esa infraestructura complementaria para iniciar inmediatamente con la implementación de los parques agroindustriales. Lo que queremos nosotros es que el primer día de gobierno empecemos a trabajar. La planificación se da desde antes. Solo son 4 años de gobierno, que les quede claro. Solo son 4. Entonces uno tiene que empezar a trabajar desde antes, para que el primer día de gobierno se empiece a trabajar. No como otros que dicen que después de 8 años de gobierno van a escuchar a la gente. Así no funciona. Nosotros tenemos que escuchar a la gente, planificar desde ya, para que el primer día, el 27 de enero del próximo año, empecemos a trabajar. Bueno, antes de darle la participación a Mauricio, ingeniero Zelaya, sobre esto de que los gobiernos deben de preparar su dinámica con anticipación. En Honduras hay una costumbre y todos los gobiernos son iguales. Primero hacen su gabinete en la sombra. Después de que ese gabinete esté en la sombra, el gabinete sale a luz pública. Y después de que el gabinete sale a luz pública, comienzan a definirse las estrategias en conjunto. Y ahí estamos hablando casi a mitad de un año. Ya para el mes de septiembre comienzan a anotarse las ejecutorias, después dicen que es que los presupuestos no están llegando a tiempo y que hay que esperar, y se pierde un año solo en la organización de la administración pública. Por eso usted recomienda entonces trabajar desde antes. Así es que así tiene que ser, Guillermo, porque si no después salen con la justificación que no les ajusta el tiempo. Ellos son los que no se ajustan al tiempo. El tiempo está ya definido. Yo sé que el tiempo estipulado para gobernar nuestro país, de acuerdo a la Constitución de la República, son 4 años. Entonces yo no me voy a pasar un año planificando. Yo tengo que planificar desde ahora, para que el primer día de gobierno sea de ejecución. Por eso es el poder ejecutivo, porque ejecuta. Para eso entonces hay que planificar. Para eso nosotros escuchamos a la gente 9 meses antes. Nosotros hemos trabajado en nuestro plan de gobierno desde hace 9 meses. Nosotros no improvisamos. Nosotros desarrollamos un plan de acuerdo a la posibilidad real que tiene el país, y aquí ya Mauricio lo va a enfatizar y lo va a establecer claramente. No son ilusiones, no son promesas las que vendemos. Yo no provengo de ese número o de ese número de políticos que prometen y prometen y saben que no van a cumplir, porque esas expectativas no cumplidas es lo que ha hecho caer en descrédito y desconfianza a la clase política tradicional, no solo en Honduras, sino en el mundo entero. Pero es imperativo que el pueblo hondureño entienda que las propuestas que se están planteando en el plan de gobierno del Partido Liberal y de Luis Zelaya son reales, son viables y las vamos a ejecutar a partir del 27 de enero. Honduras no está para perder un tan solo día. Muy bien, gracias, ingeniero. Mauricio, ¿qué son los parques agroindustriales de alta tecnología? ¿Cómo se definen? Un parque agroindustrial de alta tecnología es un área destinada a la producción intensiva de cultivos. No estamos hablando únicamente de un espacio, un pedazo de terreno con agua, sino tenemos que ver algo muy importante, es
la disponibilidad de mano de obra que tenemos alrededor, porque un agroparque industrial es, a final de cuentas, se puede comparar con una maquiladora. Es una industria generadora de empleos a niveles muy, muy altos. Tenemos que ver también el tema de la infraestructura, carretera, hidráulica, el tema de la logística, porque una cosa es producir y la otra es entregarla a los mercados finales, ¿no? A los destinos finales, ya sea mercados nacionales o mercados internacionales. Estamos hablando del norte de América, algunos lugares en Europa. Eso es, en términos generales, un parque industrial. Estamos hablando de agricultura protegida, ¿no? Invernaderos a distintos niveles tecnológicos. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funciona un agroparque? Un agroparque normalmente se consiguen inversionistas o se consigue financiamiento para los productores, donde vienen y se establecen en un espacio de terreno predefinido de 1, 2, 5, 10 hectáreas, dependiendo de la capacidad del productor, y en el que se van a producir a un nivel muy intensivo y muy protegido el cultivo, con altos rendimientos. Estamos hablando de que en la agricultura protegida podemos producir 10 veces más lo que se produce a campo abierto. Esta agricultura protegida no es competencia a campo abierto, sino es una oportunidad más para generar esos altos niveles de producción y mucha mano de obra, ¿no? Estamos hablando de invernaderos, ya no el cultivo a campo abierto, a cielo abierto, como usted lo dice, sino que en invernadero donde se vuelve la producción más efectiva. Exactamente, la agricultura protegida protegemos el cultivo contra las inclemencias del tiempo, granizo, exceso de lluvia, plagas, enfermedades y la densidad, o sea, hay muchas más plantas adentro de un invernadero que las que se pueden producir o se pueden tener afuera en el campo abierto, ¿no? Entonces, por eso también son cultivos controlados, se controla el clima, se controla el riego, es muy preciso, la nutrición, en fin, eso es en términos generales lo que es la agricultura protegida. ¿Cómo le va con la rentabilidad a este tipo de productos? Bueno, la rentabilidad, hay productos, hay cultivos que son más rentables que otros. Nosotros estamos haciendo el plan de acuerdo a la guía que he recibido aquí en Honduras, con la gente profesional que tengo, que me ha estado apoyando en estos días. Son altamente rentables, una inversión. Primero estamos buscando el mercado. Lo que estamos haciendo, el plan es, ya tenemos vendido el producto y entonces nos vamos a dedicar a construir o hacer los invernaderos y a proteger el cultivo. Una vez garantizada la venta, estamos hablando de que una inversión para un invernadero es rentable y lo podemos obtener el retorno de la inversión en unos 3 años y medio, 4 años, dependiendo del nivel tecnológico y el costo de operación. Muy bien, estamos viendo en este momento las imágenes, pero a mí me gustaría que el ingeniero Luis Zelaya, que fue el que viajó, estuvo ahí en el lugar, nos vaya definiendo cada uno de los aspectos que estamos viendo para que orientemos adecuadamente al público que nos escucha y nos ve, ingeniero. Este es un parque agroindustrial de una inversión holandesa, precisamente. Este es el sistema de riego que hay, que es la parte medular, llamémosle, ¿no?, de los puntos torales de cualquier parque o cultivo protegido. Pero antes que eso, Guillermo, me gustaría explicar al pueblo hondureño que son 4 factores fundamentales en este modelo de desarrollo económico de los parques agroindustriales. Como bien decía Mauricio, el primero es tener el mercado. Entonces, es fundamental tener esa liga hacia el mercado final que asegura que te va a comprar lo que vas a producir. ¿Qué cultivos puede ser? Bueno, o sea, pepinos, tomates, o sea, chile, o sea, lo que es chile morrón, lo que fuimos a ver era chile morrón. Pero una vez que tienes el mercado, que eso es fundamental, ¿okay? El segundo tema importante, obviamente, es la producción, ¿okay? Y ahí es el tema de la tecnología. Para producir más,
en menos espacio, con menos recursos, obviamente, eso es fundamental. El otro factor de este modelo es la parte logística, ¿no? Porque estos productos, el 90-95% es de exportación. Su destino es mercados americanos, obviamente por la cercanía, pero no descartar el mercado europeo e inclusive el asiático, que está en incremento constante en los últimos años. Y el cuarto factor es la parte académica, porque para que todo modelo sea sustentable necesita una base académica, una base de investigación y desarrollo. Honduras es un país agroindustrial, agroforestal, ¿no? O sea, tenemos que explotar las riquezas que el país per se tiene, ¿no? Y sobre eso hay que preparar al recurso humano para que se experimente, o sea, se capacite más bien en esta nueva forma de cultivo protegido, porque implica otras áreas de conocimiento. No es la agricultura tradicional a cielo abierto, hay componentes más importantes. Y para mí este viaje que tuve a México fue muy ilustrativo. Considerar varias cosas, ¿no? El tema de la humedad, el tema climático. Nuestro país goza de esa bendición de Dios, más horas luz que otros países, o sea, la intensidad de los rayos solares, y eso acelera la fotosíntesis, o sea, el país tiene eso. Entonces, ya hay un potencial, lo que tenemos que hacer es tecnificarlo, porque tradicionalmente hemos dicho en el país que el campo no es rentable, y eso tu pregunta en función de ello. No es rentable porque no le hemos dado la tecnología y lo hemos hecho rentable. O sea, eso es lo que tenemos que buscar. Pero cuando hablábamos con inversionistas en México, de los que fueron a los agroparques, la inversión promedio en la industria, el EBITDA, que es la rentabilidad, llamémosle anual, anda entre 18 y 20%. Y en algunos cultivos puede llegar hasta 28 o 30. Entonces, es un negocio rentable. Como bien decía Mauricio, esto es prácticamente una maquila. Al pueblo hondureño le digo, ¿qué pasó en los años 90 en Honduras con la maquila textil? Fue una explosión económica, de empleo, pero se circunscribió a un solo departamento, que es Cortés. Porque la maquila, su modelo es precio fijo. O sea, al ser precio fijo, obviamente la mano de obra, los servicios y el flete son un costo importante, ¿no? Entonces, bajo ese esquema se concentró prácticamente en un solo departamento, que es Cortés, para exportar los productos a través de Puerto Cortés. Ahí quedó el modelo. No obstante, con productos perecederos puede usarse transporte aéreo. Y se usa inclusive, nosotros lo vimos, hay unas tomas que están ahí, lo vimos en Querétaro, lo vimos en Guadalajara, ¿sí? Porque el precio lo permite, ¿sí? Entonces, puede usarse infraestructura aeroportuaria. Bajo ese esquema, tenemos aeropuertos hoy que están subutilizados. Ejemplo, el aeropuerto Villeda Morales y mucho más el aeropuerto Golosón de la Ceiba. En Guadalajara, el aeropuerto de Guadalajara durante el día es un aeropuerto de pasajeros, pero en la noche se transforma en un aeropuerto de carga y recibe vuelos de carga. Nosotros lo vimos, ahí estuvimos. Lo mismo puede pasar con el aeropuerto Villeda Morales. Lo mismo puede pasar con el aeropuerto de Golosón en la Ceiba, que es el que tiene la pista más grande. Y Mauricio va a ir, ayer estuvo en Comayagua, hoy va a ir a Olancho, la parte de Cantarranas, un poco el norte de Francisco Morazán, y va a ir a la costa atlántica. O sea, tentativamente hay entre 10, 12 ubicaciones posibles, ¿no? Podemos desarrollarlo, está el potencial. Estimaciones que estamos teniendo establecen que pueden beneficiarse 180,000 personas en 4 años. ¿Te imaginas lo que eso va a hacer para Honduras? Y contrario
a lo que se dio en Cortés, que más bien se produjo una migración del campo a la ciudad, porque migraron de diferentes departamentos a Cortés para trabajar en la maquila textil. Contrario a esto, más bien nosotros promovemos el trabajo en los departamentos, en el campo. Y eso tiene un valor agregado, porque no presiona los servicios de las ciudades más importantes. Y segundo, muy importante también, en el modelo de las maquilas, nosotros no, yo no tengo maquila, se importa la materia prima, que es la tela, los cortes, que ya viene cortada, ¿no? Y aquí solo se costura, ¿ok? En este modelo de los agroparques, la materia prima es local, es lo que se produce localmente, y es un beneficio claro porque, reitero, el 90-95% de la producción es de exportación. Entonces, generamos dólares con producto que se produce cuya materia prima es local, en el campo. Y reitero, y eso es muy importante para mí, le agradezco aquí públicamente a Mauricio que haya tomado tan rápido, ¿no? Porque la semana pasada lo conocí, estuvimos allá, y él hoy ya está aquí para trabajar con nosotros en este estudio de factibilidad, que no había nada. A mí eso me impresionó. En uno de los parques que miramos aquí en los videos, hace 10 años no había nada. Y así nos lo dijo Oscar Wallman, uno de las empresas que visitamos. Dijo, aquí era puro polvo, aquí no había nada. Y 10 años después lo vemos, ¿no? Empezaron con 3, 5 hectáreas, entiendo, ahora tienen 45. Y con planes de seguir expandiendo, porque el mercado va creciendo. A veces nos perdemos un poco de que estamos entrando en el mundo globalizado de la tecnología. Sí, es cierto, pero la gente va a seguir comiendo. O sea, la gente va a poder estar en una computadora, sí, pero va a seguir ingiriendo alimentos. Lo que está cambiando es los patrones de consumo. La gente ahora quiere más productos orgánicos, está más consciente de la salud y de lo que está comiendo, y eso es una oportunidad para darle un valor agregado a nuestra agricultura. El gobierno de la República, ingeniero Zelaya, le está apostando a este tema de los corredores logísticos, y se anuncian inversiones fuertes y se están haciendo inversiones fuertes. ¿Usted definiría que esto de los corredores logísticos sería también una plataforma importante para este rubro de los parques agroindustriales? Es fundamental, Guillermo. Lo único que el gobierno lo hizo sin planificar, como hace muchas cosas, ¿no? Primero hay que tener el mercado. O sea, se vendió este corredor logístico para que dice que vamos a competir con el Canal de Panamá. Eso es mentira. Lo digo aquí, no se va a dar. No vamos a competir por precios, por estructura. Sabes que en el puerto de Amapala va a depender de tiene que bajar la marea o subir, y cada hora, cada minuto que se pierde en logística es dinero. O sea, pero bueno, se hizo, ya está, hay que utilizarlo. Y este modelo de parques agroindustriales no requiere de mayor infraestructura adicional. Y como decía Mauricio, es una inversión extranjera que viene. El país, del 2016, 2015, 2016, la inversión extranjera directa cayó 16%. Y la proyección para el 2017 es que va a caer. Con los parques agroindustriales vamos a atraer inversión para que se establezca aquí. O sea, no es el Estado que va a invertir en los parques agroindustriales. El Estado establece el marco jurídico, como lo hizo con las maquilas. El Estado provee de infraestructura básica, pero esa ya existe, dentro de la cual está el corredor logístico que ya se está haciendo y que Mauricio ayer visitó. O sea, sí se va a usar. Que nos lo están vendiendo de una forma ilusoria, ese es otro tema. Que cuesta 4 veces más por kilómetro alguno de los tramos del promedio, eso es otro tema. Pero la infraestructura está y hay que usarla, claro. Muy bien. Mauricio, ¿de qué manera a través de estos parques agroindustriales se va a procesar la materia prima, que ya dijo el ingeniero Zelaya será nacional, para lograr ese valor agregado tan importante?
Bueno, lo interesante de un agroparque es que se va a generar unas cantidades muy importantes, un volumen muy importante de producción de hortalizas y frutas en general, y se van a procesar en el mismo sitio, ¿sí? Se van a construir, están planeadas ya centros de acopio, donde se van a empacar los productos y a algunos se les va a poder dar un valor agregado con distintos tipos de empaque, ¿no? Distintas presentaciones de acuerdo a como lo requiere el mercado, ¿no? Que cada vez la demanda de este tipo de productos a nivel mundial va en aumento porque son productos libres de pesticidas, ¿no? Y se les va a dar ese valor agregado con la mano de obra que se tiene aquí, que es lo que he estado viendo en estos días. Son distintos empaques y básicamente se hace aquí para que directamente de aquí, del sitio de Honduras, llegue al supermercado en X número de días, al supermercado, o sea, sin pasar por intermediarios más. ¿Qué características debe de poseer el terreno donde se va a fincar un parque agroindustrial para que dé la producción que se espera? Claro. Esa pregunta es muy importante y es una de las razones por las que estoy aquí, en Honduras. Estamos ahorita viendo, tenemos entre 10 y 12 opciones para establecer los agroparques. La parte muy importante es, necesitamos que haya agua, que ya vimos que sí hay, ¿no? Agua suficiente. El clima también es importante porque el clima también nos va a marcar el nivel tecnológico para construir los invernaderos. Mano de obra es básica, ¿no? Mano de obra y suficiente, sobre todo muchas mujeres. Un agroparque, esta industria da mucho trabajo a mujeres. Tenemos que tener la oportunidad también de energía, servicios. Ese es en términos, lo que es el terreno pues que sea fértil, que ya lo vimos, o sea, lo he estado viendo. Honduras es netamente agrícola y esta parte que he estado yo visitando es tremendamente productivo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo deben de prepararse los centros educativos para generar el recurso humano que se va a contratar en estos parques agroindustriales? Bueno, los centros educativos ustedes ya tienen en Honduras algunos que ahí están y están funcionando. La intención es capacitar a la gente, a los trabajadores, a distintos niveles técnicos, ¿no? Desde uno básico, y repito, Honduras es un país netamente agrícola donde la gente conoce ya del campo, conoce lo que es una planta, conoce cómo funciona la planta, y hasta niveles altos, ¿no? Niveles altos técnicos, que aquí, bueno, pues en Honduras con la gente que he estado trabajando estos días tiene muchos conocimientos. El lugar ya lo tienen, es cuestión nada más de armar el esquema, ¿no? Para capacitar y generar a los técnicos y distribuirlos a los distintos agroparques. Muy bien, gracias Mauricio. Ingeniero Luis Zelaya, ¿qué incentivos puede proporcionarle el Estado, el gobierno, a los inversionistas de estos rubros? Estamos evaluando, pero fíjate que es una de las preguntas que yo hacía en México a los inversionistas. ¿Qué incentivos les dio el gobierno? Y la pregunta fue dejarnos trabajar. Que para la situación actual hoy de nuestro gobierno es un reto, porque aquí no dejamos trabajar a la empresa privada, la asfixiamos al contrario. Por eso en nuestro plan de gobierno he insistido que vamos a hacer un gobierno facilitador del desarrollo. Entonces lo que vamos a hacer es dejar trabajar a la empresa privada, fomentar el emprendimiento, no asfixiarlo como es hoy, no es extorsionarlo fiscalmente como es hoy. Lo que tenemos que hacer es crear un marco jurídico como el que se creó en las maquilas y luego evaluar los incentivos necesarios para que esa inversión venga. Pero el tema es que se asegure la rentabilidad promedio que hay en la industria. Si
si tú vienes y en una industria hay una rentabilidad promedio de 18 o 20%, pero viene ese inversionista extranjero y quiere venirse a Honduras, pero por la carga tributaria que va a tener, su inversión va a ser 15, 14%, no se va a venir. Es ilusorio. Y ojo con lo que voy a decir, independientemente si la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es 50, es 60 o es 80. Si no, entonces nadie invertiría en países con tasas de homicidios altas. Hay inversión. Lo que la gente quiere, como todo inversionista, es asegurar su inversión. Quiere seguridad jurídica, quiere que se le deje trabajar y que estén las condiciones para ello. El ejemplo que daba Mauricio es claro, que haya mano de obra. Y un punto que se me olvidó resaltar, y qué bueno que Mauricio lo dijo, la mayoría, el 80% de los parques son mujeres. Son mujeres. Óiganme, mujeres, van a tener trabajo. El 42% en Honduras son madres solteras y el 60, casi 60% son madres jefes de familia. Pero como van a ir a trabajar a los agroparques, paralelamente estamos nosotros en nuestro plan de gobierno con nuestros centros de atención a la niñez y al adulto mayor, para que las madres de familia puedan ir a trabajar a los agroparques y tengan la seguridad de que sus hijos se quedan bien cuidados, para que sus hijos solos no se vayan a las maras, como irresponsablemente decía Juan Orlando Hernández hace un par de semanas. Padres de familia, decía él, no dejen solos a sus hijos, porque el que mal anda, mal acaba. Se nota que no sabe del problema del país, vive en una burbuja, en aviones. No, la realidad del país es que los padres de familia, principalmente las madres, tienen que salir de sus casas y no tienen con quién dejar a sus hijos. Esa es la realidad. Por eso entonces abogamos por un modelo de desarrollo integral. Mujeres que puedan trabajar para que no tengan que emigrar, para que no tengan que dejar a sus hijos y tengan la seguridad de que sus hijos se quedan en centros de resguardo familiar bien cuidados. Eso es lo que va a generar que el país se desarrolle positivamente. ¿Hay alguna diferencia, ingeniero Zelaya, entre su proyecto de parques agroindustriales de alta tecnología a las zonas especiales de desarrollo sedes, que desde hace varios años se está promoviendo el gobierno de la República? Radicalmente. Aquí no estamos cediendo soberanía. Aquí no estamos dando regímenes especiales legales. No, no. Velo más bien como el tema de las maquilas textiles. Hay incentivos. ¿Qué incentivos? Un régimen de importación temporal, o sea, la maquinaria que va a recibir la industria, pues que sea libre de impuestos. Algunos de los insumos, fertilizantes, etcétera, o sea, que gocen de un beneficio. No obstante, y ahí Mauricio puede enfatizar más, hay una fibra de coco que se requiere, que se importa de Asia, de Sri Lanka particularmente, y yo la vi, ahí estaba la fibra de coco. Aquí desperdiciamos el coco, Guillermo. Se pudre en la calle el coco. Entonces hay algún inversionista aquí, algún emprendedor, vaya viendo cómo hacer, porque esta industria genera la necesidad de la fibra de coco. Y le preguntaba en México, y esto la importaban de Sri Lanka particularmente, y si me da la calidad y el precio, yo compro donde sea. Así es. Entonces, estas 180,000 familias son directas. Paralelo a eso, te estoy dando este ejemplo de una industria para fibra de coco, para alimentar al mismo agroparque. El tema de transporte, el tema de alimento de todas estas empresas, o sea, comedores, pulperías, empresas constructoras que luego se especializan en eso para preparar el terreno. O sea, hay un derrame a la economía. Y ese derrame, insisto en eso, no solo es en un departamento. Ese derrame puede ser en Comayagua, puede ser en Olancho, puede ser en Colón, puede ser en Atlántida, en Choluteca, etc. Yo quiero detenerme con usted con otra interrogante, ingeniero Zelaya.
¿Qué proyecta usted para la zona sur del país? La zona sur, según análisis, es un lugar empobrecido últimamente. Hay comunidades donde en las hornillas de las casas no hay ni tan solo una tortilla que comer, y tal vez con recursos naturales que están ahí, pero que no son aprovechados de forma racional. La posibilidad de poner un parque agroindustrial en la zona sur de alta tecnología Sí, es claro. parte de su propuesta. Es viable. Por eso te digo, 1 o 2 o 3. son 10, 12 zonas. Cada agroparque, como bien explicaba Mauricio, aglutina varias empresas. ¿Cuántas hay en Querétaro en el agroparque? Ahorita son 15 empresas. Son 15 empresas, en o sea, 150 son hectáreas. 15, se unen, hacen un solo centro de acopio y empaque, ¿ok? Se aprovechan las economías de escala para entonces llenar un contenedor, y va mitad de tu contenedor es de uno. O sea, lo importante es establecer ese modelo. Cuando yo hablo de 10, 12 agroparques o zonas, multiplícalo por 15 o 20 empresas cada una. Y cada inversión, como bien decía Mauricio, dependiendo del grado de tecnología, ¿okay? Puede llegar a ser 10 millones de dólares, 12, no sé, o sea, multiplícalo. Y esa puede ser en el sur, ¿okay? Aprovechando ahí sí el corredor logístico que va desde, la vez pasada nos venimos de Alianza a San Pedro Sula y tomamos el corredor logístico. Bajo esa zona al lado pueden darse parques agroindustriales, claro, ahí hay agua, claro que hay agua en la zona sur. O sea, el tema es por dónde lo vas a establecer, y ese es uno de los puntos en el cual Mauricio está trabajando, insisto, con profesionales hondureños, ¿okay? Para ubicar esas zonas en las cuales debemos desarrollar esos agroparques. Ahí viene el tema de planificación también, Guillermo, ¿okay? Nosotros como país, estratégicamente vamos a querer desarrollar algunas zonas más que otras. O sea, y ese es un tema estratégico. El ejemplo de lo que tú dabas en la zona sur. Ok, si los índices de pobreza en la zona sur son más altos que en Cortés y todo Valle de Sula, entonces, bueno, quizás los incentivos que nosotros como Estado podamos dar a la zona sur para atraer más inversión a la zona sur sean más de los que yo necesite dar en la zona norte, por ejemplo, ¿okay? Para impulsar, porque recuerda, yo siempre dije, mi sueño es una Honduras próspera, socialmente solidaria y segura, y para eso es un modelo de desarrollo inclusivo. Inclusivo es que se incluyan a todos, a las mujeres, al adulto mayor, a todas las zonas del país, con oportunidades para todos. Y eso implica la zona sur, la zona oriente, Colón, Copán, etcétera, sin privilegios para nadie. Muy bien. Mauricio, ¿se ha medido el desarrollo que han logrado las ciudades de Toluca, Querétaro y Guadalajara luego que se ha comenzado a desarrollar este tipo de industrias? Bueno, se ha medido y se ve cómo se han desarrollado todas esas zonas porque, en primer lugar, se ha evitado mucho la migración de la gente del campo hacia las ciudades. Que aquí es un fenómeno social terrible también. Sí, es muy, muy importante y de hecho ya no, hasta se dejan de ir a Estados Unidos, ¿no? Se están quedando ya en el estado o ahí en el campo cerca de las ciudades, ¿no? Ha generado muchos empleos indirectos porque llega un momento en que tal el movimiento y tal la demanda de insumos, de visitantes que acaban construyendo hoteles. Se mide también en el tema de los proveedores, no nomás de los servicios, sino de los materiales de empaque, de los fertilizantes, y muchos insumos que se utilizan dentro de esta horticultura protegida, que originalmente todos venían de Europa, hablando de Holanda, España, pero la misma necesidad y el crecimiento y el desarrollo que ha generado
ya hay muchos empresarios y muchas empresas que se dedican ya a construir y a proveer y fabricados nacionalmente, ¿no? Que eso es un impacto económico tremendo para el país que lo desarrolla, ¿no? Tú como empresario, como experto en este tema, Mauricio, aquí generalmente entre algunos empresarios, nosotros los periodistas hemos escuchado frases o criterios como las empresas se están yendo para Nicaragua, dicen, porque en Nicaragua les están regalando la energía eléctrica, o se las cobran bien barata, o les cobran bien barato el agua potable. ¿Este tipo de incentivos son válidos para ustedes o no necesariamente tiene que ser a esos niveles? Bueno, nosotros para la creación de los agroparques y en general para la agricultura sí hay apoyos como créditos muy blandos, o créditos a fondo perdido también para intensivar, impulsar la inversión y sobre todo a emprendedores nuevos, ¿no? A jóvenes emprendedores. Y hay algunos apoyos también en cuestión de energía para lo que es el bombeo, ¿no? El bombeo del agua, para lo que es el agua, y eso pues ayuda mucho porque la energía eléctrica en algunos países es muy cara, ¿no? Acaba siendo muy cara. ¿Los incentivos van de la mano de la capacidad de generar los empleos y la riqueza de cada empresa? Bueno, independientemente del nivel o del área productiva que estemos hablando, el apoyo se da. El apoyo se da siempre y cuando sea un estudio factible, real y económicamente rentable y, por supuesto, que genere la mano de obra, que es muy importante. Muy bien, gracias, Mauricio. Ingeniero Luis Zelaya, ¿usted definiría este proyecto de parques agroindustriales como la plataforma de desarrollo económico para el país? Son varios temas. Ya me están mandando mensajes de que dice que en Tela, alguien de Tela dice que botan el coco y que él tiene y cómo puede. Qué importante, ¿eh? La gente se emociona. Mira, dos cosas. Uno, Querétaro, el estado de Querétaro, es de los estados de mayor crecimiento económico en México de los últimos 10 años. O sea, ha basado su desarrollo económico en 3 anclas: la industria de autopartes, la industria aeronáutica en Querétaro y los agroparques. O sea, son 3 anclas de desarrollo. En Honduras esta va a ser un ancla. El tema de agroparques va a ser un ancla. Te lo digo porque lo he visto, creo en ello. Es un modelo que genera empleo, particularmente en mujeres. Es un modelo inclusivo, es un modelo que derrama a todo el país porque no lo concentra en una sola zona y atrae la inversión y atrae divisas. Es un modelo ganar, ganar para todos. Entonces, ¿va a ser un ancla? Sí, va a ser un ancla. Te lo aseguro. ¿Qué necesitamos? El tema de energía. Es un tema toral. En México, los agroparques ya de alta tecnología se manejan el CO2 dentro del proceso. Pero en México tienen la ventaja de tener gas natural. O sea, y se conectan al gas natural. Nosotros ciertamente, ese es uno de los temas, nuestra energía eléctrica es cara, su servicio es malo, la cobertura y la estabilidad del sistema no son buenos y es una energía cara y eso resta competitividad. Habrá entonces que compensar. No obstante, el mismo agroparque genera o puede generar ser energéticamente sostenible, o sea, con energía solar. Ahí es donde tú buscas y dices, bueno, voy a crear incentivos para que otra empresa o el mismo agroparque genere una planta de energía que le provea la energía al mismo parque a un precio competitivo. O sea, cierras el modelo. Inclusive, esos negocios colaterales, y creo que el mismo Mauricio lo comentaba, toda la hoja, todo lo que se desperdicia, tú puedes venir y lo acumulas, le pones
lombrices, eran, ¿no?, que las traen, ahí ya son los expertos ellos, ¿no? Y creas un abono orgánico, ahí no se desperdicia nada, ¿okay? Y como bien dice Mauricio, eso da pauta para emprendimientos. Entonces viene alguien y dice, yo quiero hacer la fibra de coco. Ah, bueno, haz fibra de coco. Yo quiero hacer abono orgánico de todo el desperdicio que se genera en el agro. Perfecto, hazlo. Yo quiero generar una empresa de energía solar y todo para darle la energía al agroparque. Pues, hazlo. O sea, es un modelo, reitero, ganar, ganar. Y aquí es el tema toral. Y se lo digo de frente al pueblo hondureño. Yo no soy agricultor, yo no he sido agricultor, ni quiero ser agricultor. Yo no he sido ganadero, ni quiero ser ganadero, ni quiero que me regalen caballos, ni nada. Yo no quiero comprar terrenos al lado de aeropuertos. Yo lo que quiero es que mi país se desarrolle. Se lo dije a un empresario hace unos meses atrás. Yo tuve mi empresa, fabricaba muebles, y lo dejé cuando me dediqué 100% en la universidad. Hoy no tengo empresas, ni quiero tener. Que nadie venga y me ponga negocios sobre la mesa. No es mi intención. Yo lo único que quiero es un mejor país para mis hijos, para sus hijos. Y este es un modelo que lo vamos a hacer. Ténganlo presente, lo vamos a hacer. Y me están viendo en todo el país. Vayan pensando ya en Copán, en Santa Bárbara, en Colón, en Atlántida, en Lloro, en Olancho, en Choluteca, en Valle. Vayan pensando en Comayagua, ayer estuvo allá Mauricio. Lo vamos a hacer. Y le vamos a poner un empaque que diga Honduras. Y que la gente con orgullo en Rusia, en Suecia, en Minnesota, en Estados Unidos, donde sea, y empaque, vea un chile morrón, que vean un tomate de Honduras, orgánico, con un valor agregado. Eso es lo que soñamos para nuestro país. Ingeniero Zelaya, con esta situación de las lombrices que me causó un poco de hilaridad, y se lo digo así, como una parte jocosa, tenga cuidado, porque como está la campaña política actualmente, va y le sacan un spot diciendo que Luis Zelaya nos quiere poner a comer lombrices. Van a sacar un meme ahí. No, y si supieran lo que comen aquí, el agua, que no hay plantas de tratamiento ni en Tegucigalpa ni San Pedro Sula. Pero bien que hacemos centros cívicos y la gente no tiene agua potable. Ahí escuché a Tito Afura decir, si me reeligen, sí viene el agua. No, hombre, el agua era principal, Tito Afura, lo debe haber hecho de principio. Ese es el problema toral del país. Muy bien, ingeniero. Mauricio, el ingeniero Zelaya ha hablado de los agregados, de la cáscara, de lo que se desperdicia en el proceso de producción. También esto tiene un elemento que puede generar recursos, riqueza. Bueno, sí, muchos, y está contemplado en este proyecto. Es un proyecto de una magnitud muy grande. Esta industria no nada más genera o produce las frutas o las verduras, ¿no? Los subproductos se utilizan porque pues hay que estar raleando, que se le llama, hay que estarle quitando las hojas a las plantas, balanceándolas, en fin, y todo eso, en lugar de tirarlo, se compostea. Se compostea, y el ingeniero Zelaya hablaba de las lombrices porque yo estuve trabajando, se llama un lombricario. Las lombrices digieren todo eso y se produce el humus, que es el fertilizante orgánico mejor que puede existir en el mundo, ¿no? No trae químicos, totalmente. Y bueno, pues se utiliza mucho para, obviamente, para áreas verdes, inclusive para la misma agricultura. El tema de la fibra de coco se trae de Sri Lanka. Honduras tiene mucha costa y tiene mucha fibra de coco. El proceso es, tiene su complicación, pero se puede hacer y producir una buena fibra de coco. La fibra de coco es el sustrato. Un cultivo hidropónico no utiliza la tierra y en lugar utilizamos fibra de coco, entre otros, ¿no? Puede ser tierra volcánica, en fin. Pero si ya se tiene el coco, pues se le da un proceso y se utiliza
para la producción hidropónica, ¿no? ¿Por qué se contratan más mujeres en estos parques? Para mí ha sido muy importante. Yo soy ingeniero agrónomo y toda mi vida he trabajado desde, bueno, porcicultura, ganadería y mucho en el tema de la agricultura, campo abierto y protegida. Las mujeres son más delicadas en su trabajo. El tema de la cosecha es muy importante porque la calidad mucho la da la cosecha, ¿no? A la hora, como estamos viendo en el video, las mujeres que están ahí están quitándole las flores excedentes, ¿no? Entonces son mucho más delicadas que los hombres. Los hombres normalmente somos más burdos, hasta de manos más grandes, y hay trabajos que y las mujeres pues tienen esa delicadeza, ¿no? Es como para el corte de café, que se necesitan manos pequeñas y ágiles para que puedan sacar rápidamente la fruta y que no se pierda la fruta. Antes de la pausa, ingeniero Luis Zelaya, ¿esto significa endeudar más el país, sacar más préstamos para financiar este tipo de programas y de proyectos? No, de ninguna manera, porque, reitero, la infraestructura básica ya está. Ya está. Por ejemplo, el canal seco ya está. Aún y cuando, reitero, hay tramos del canal seco que cuesta 4 veces más que el promedio. O sea, pero bueno, ahí está. No, lo que aquí se da es la inversión, viene la inversión. Reitero, es nada más crear ese marco jurídico con los incentivos focalizados para regionalizar el desarrollo y facilitarlo. Te lo digo, le pregunté a empresarios en México, le hice la misma pregunta a empresarios en Alemania. ¿Y qué esperan del gobierno? La palabra fue la misma, dejarnos trabajar. Muy bien. O sea, facilitador. Solo quería decirte, sí, o sea, la gente está emocionada, me manda mensajes. Solo quiero leer uno. La voy a leer, disculpe, y es del 90, bueno, no voy a dar el número, perdón, no lo identifico, pero es un número. Buena propuesta, ingeniero Zelaya. No soy político, yo tampoco lo era, pero ya estoy haciendo mi propia campaña para el día de las votaciones. Estoy reclutando gente. Muchísimas gracias. También me hablan de Ocotepeque, que dice que solo menciona hasta Copán. No, el desarrollo inclusive también incluye Ocotepeque. Ocotepeque es una zona de producción de hortalizas, también se incluye Ocotepeque. Comayagua. Comayagua, todo el país, Intibucá, Lempira, etcétera. O sea, es todo el país. O sea, aquí estamos hablando. Lo que sí vamos a establecer, hay que entender que hay asimetrías entre condiciones, el tema de agua, luz, etcétera. Sí hay condiciones, pero el desarrollo va a llegar. Si no llega de una forma, vamos a buscar la otra. Pero no puede haber ningún rincón de Honduras olvidado. Por ejemplo, en nuestro plan de gobierno establecimos la creación del Centro de Investigación de Estudios Costeros, que incluye un acuario en tela, pero también un centro de investigación para cuidar el arrecife de Islas de la Bahía, y también todo lo que es la banda del litoral atlántico para explotar sosteniblemente nuestros recursos costeros. Por ejemplo, en la zona de Galicia, en España, ahí todas las almejas y todo. O sea, podemos crear. Igual en Chile hay toda una industria costera sostenible que hoy no la estamos aprovechando en todo su potencial. Ingeniero Luis Zelaya, nos toca despedir a Mauricio Ricaud porque en la segunda etapa del programa vamos a hablar con usted temas políticos. Así que vamos a darle a Mauricio un par de minutos para que deje un mensaje, Mauricio, sobre este importante tema de los parques agroindustriales, y después nos vamos a la pausa comercial. Claro, el mensaje que les quiero dar es que Honduras tiene un gran potencial, tiene mucha infraestructura que debe ser aprovechada, ¿no? La agricultura verdaderamente es necesaria y hay que hacerla cada vez más intensiva y mejor, porque producimos alimentos, ¿no? Y podemos vivir sin muchas otras cosas, pero no sin alimentos. Entonces, a este país hay que aprovechar lo que tienen, que es grandísimo. Donde están ubicados ustedes a nivel, o sea, en el globo terráqueo, es privilegiado y no deben de dejar de aprovechar esta gran oportunidad que tienen ahorita de crear esta agricultura intensiva.
Mauricio, gracias por estar Encantado, con nosotros. mucho gusto. Muy provechosa Gracias, su participación y Muy su amable. experiencia. Nos vamos a una breve pausa comercial, no nos cambie. Ya seguimos en la entrevista platicando con el candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, el ingeniero Luis Zelaya Medrano. No nos cambie, ya venimos. Este segmento fue presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Gracias amigos por continuar con nosotros en la entrevista. Quiero preguntarle al ingeniero Luis Zelaya, ingeniero, hoy se reúne el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, ¿con qué propósito? Antes que nada, Guillermo, me están entrando infinidad de mensajes. Me dice que no olvide el Valle de Jamastrán, que no, todo el país, de verdad. O sea, estamos en ese proceso. Créanme que se va a evaluar cada zona porque queremos cultivo en función de cada zona. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, pero hay una emoción y que bueno, me satisface y me alegra. Efectivamente, hoy tenemos reunión, una sesión extraordinaria del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal para dar a conocer al pueblo hondureño nuestra posición con respecto a la iniciativa de ley que presentó ayer el Consejo de Ministros ante el Congreso Nacional para reglamentar, entre comillas, una reelección inexistente en nuestra Constitución de la República, lo que a nuestro considerar es una aberración jurídica. No se puede reglamentar lo que no existe o que es ilegal. Ellos hablan no de reglamentar, dicen regular, porque el Congreso no puede reglamentar, es potestad del Poder Ejecutivo. Así es. ¿Pero qué va a regular? Algo que no existe. Yo le digo al pueblo hondureño, ¿okay? Eso generaría un precedente nefasto en la historia del país. Hoy, el matrimonio entre personas del mismo sexo no lo establece la Constitución de la República. A futuro, entonces, vía decreto, Consejo de Ministros, un presidente que se cree dueño de la verdad va a poder decir que vía decreto permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. O la pena de muerte, que hoy no está establecida en la Constitución. Pero puede venir un líder absolutista, todopoderoso, y decir, yo quiero que se establezca la pena de muerte. Entonces, con su Consejo de Ministros lo va a establecer. Mucho ojo, hay que tener cuidado con eso. ¿Usted define que la reelección presidencial tal y como se aprobó no fue correcto, no fue legal? Es ilegal. Es que no hay. Hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo que despenaliza es poder hablar de la reelección. No la viabiliza. O sea, hay que ser claros. Y hay también delitos de traición a la patria. Y esos no prescriben. Yo insisto en ese tema. A partir del 27 de enero, Luis Zelaya toma la presidencia de la República, se acabó la impunidad. Vamos a hacer una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad en el país. Basta. Estamos hartos. La sociedad llegó al límite. Hay un hartazgo con esta clase política tradicional que abusa del poder y que ha llevado al debilitamiento sistemático de la institucionalidad del país. Eso es lo que nos tiene hoy en este problema. Pero basta, no más. ¿No considera usted que la prueba de fuego para la reelección presidencial será las elecciones del mes de noviembre? Y si la población no la quiere, pues va a votar en contra del Partido Nacional o de quienes estén promoviendo esta iniciativa. Fíjate que antes que iniciáramos el programa, ponen ustedes las pantallas donde están las noticias, ¿no? 11 Noticias. Y había un disque analista político que ahí escribe en el periódico que decía que yo no tenía la más mínima posibilidad de ganar las internas, y hoy sigue diciendo que no tengo posibilidad, pero que entiendo es asalariado del gobierno, diciendo lo que va a suceder el 26 de noviembre es una especie de plebiscito. Usó esas palabras. Tengan dignidad. Yo entiendo, o sea, que uno recibe un salario y tiene cierta afinidad, ¿no? Pero no me vengan con esa aberración, es una especie de plebiscito.
La Constitución misma establece los mecanismos sobre los cuales puede ser modificada, y era el plebiscito. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Si dice que tenían 1.200.000 firmas, ¿por qué no lo hicieron? ¿Quién dijo miedo? ¿Por qué no lo hicieron? Porque sabían que no es cierto, que no cuentan con el favor del pueblo hondureño. La gente no quiere la reelección tal y como la plantearon con un fallo espurio de la Sala de lo Constitucional, debilitando el Estado de Derecho. Cuando Juan Orlando Hernández, desde el Congreso Nacional, incentivó, generó, provocó la renuncia de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional porque no se apegaban a sus caprichos. ¿Bajo qué argumento? De que estaban ligados con el crimen organizado. ¿Y dónde están? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están en contra de estos 4 magistrados? No es cierto. Esa es la realidad. Y les molesta, les es sensible. Y no tardan en llamarte, porque a partir de las 8 empiezan a llamar a todos los foros donde yo estoy. Pero no funciona así. Esa es la realidad del país. No va a haber una especie de plebiscito. Van a haber elecciones generales el 26 de noviembre. No quieran confundir a la población. Luego otro analista en otro foro dijo, no fue la mejor forma. ¿Cómo que no fue la mejor? O sea, cuando se ponen a defender lo indefendible, no encuentran los términos. Es que si la reelección no se dio, no fue la mejor forma en que se dio. Es que no hay una forma en que se da, solo debe haber una, la legal. Luego Tito Afura dice, si nos reelegimos los alcaldes, yo no le veo nada de malo que se reelijan. Sí hay algo de malo, Tito Afura, es ilegal, sencillo, no más explicaciones. El prestigio y la inteligencia de una persona se desvanecen cuando hay una sumisión hacia otra. Y se lo digo a Tito Afura. El Partido Nacional, ingeniero, también insiste que hay un peligro latente en dejar abierta la reelección presidencial porque puede venir, dicen los nacionalistas, un presidente en el futuro no muy lejano y quiera quedarse de por vida en la presidencia del país. Puede ser con Juan Orlando Hernández, con una dictadura, así como con Carías, pero se acabó. El 26 de noviembre Honduras elige un nuevo presidente. Aparte del estamento jurídico que tenemos en el país y que establece lo que usted aboga, ingeniero, ¿usted ve con buenos ojos que en otras naciones, como en Estados Unidos, sí se dé la reelección presidencial o en otros países? Sí, ese es el marco jurídico y la Constitución lo permite. Es que ese no es el tema. En algunos estados en Estados Unidos hay pena de muerte. ¿Y eso es bueno o es malo? Se permite matrimonio gay, personas del mismo sexo. Lo vamos a imitar también en Honduras. Juan Orlando, Partido Nacional, igual como en otras naciones. Así vamos a manejar nuestro país, imitando lo de otros países. Seamos coherentes con nuestros valores y principios. Se respeta la Constitución. Si vamos a emular a otro país y hacen referencia a Estados Unidos, respetemos la Constitución, respetemos la ley, respetemos lo que sucedió en una Corte Federal de Nueva York. Si queremos imitar un modelo de otro país, ese es el modelo entonces, como en Estados Unidos. Bueno, juzguemos como en Estados Unidos. ¿Por qué ese juicio en una Corte Federal no se hizo aquí en Honduras? Si los criminales confesos eran hondureños, las víctimas fueron hondureñas, los delitos se cometieron en territorio hondureño, pero los jueces y los fiscales eran norteamericanos. ¿Por qué no decimos eso? ¿Por qué no decimos que en la sentencia claramente dice que un expresidente de la República recibió $500,000 de sobornos de parte de los cachiros? Eso dice la sentencia. ¿Por qué no lo decimos? Vamos a imitar. Imitemos entonces la aplicación de la ley de otros países. Imitemos el respeto a la Constitución. No nos vengan con esa excusa barata, como en Estados Unidos.
Y no nos vengan tampoco a decir que debemos creer en Juan Orlando Hernández. Él mintió. Mintió cuando dijo, y lo dijo públicamente y está grabado, que iba a buscar la reelección. Y dijo no, 2 veces, no una vez, 2 veces mintió. Quien miente una, miente 2 veces, miente 3, miente 4, miente 5 veces. No es cierto. Yo a Juan Orlando Hernández no le creo que solo va a ser 4 años más. Esta iniciativa del Ejecutivo, ingeniero, turnada al Congreso Nacional, debería de lograr llegar a 86 votos para que pase, pero aparentemente esto no va a ser posible. Ya las bancadas comenzaron a hacer números y se quedan cortos para lograr este respaldo. No va a ser posible. Ellos saben que no es posible. Aquí hay muchos rumores, no lo puedo. Uno es que está siendo presionado por externos para que presente al menos y diga que él tuvo la intención de regularla, ¿no? 2, para volver a traer el tema como un distractor por 2 cosas fundamentales. Distraer de lo que está sucediendo en una corte federal de Nueva York, donde claramente dice que un expresidente nacionalista, en la sentencia, no lo estoy diciendo Luis Zelaya, no se enojen conmigo, la sentencia de la juez, si se quieren enojar con alguien, enójense con la juez. Y manden, si quieren como Partido Nacional, manden una nota quejándose con el Departamento de Estado que se queje con la jueza, porque fue la jueza la que estableció en la sentencia, no fue de palabra, lo dejó establecido en la sentencia, que un expresidente nacionalista recibió sobornos de los cachiros por aproximadamente $500,000. Lo dice la sentencia. Distractor de lo que se dio en la investigación en la prensa gráfica de El Salvador la semana pasada, el jueves creo, donde dice claramente actos de corrupción en la concesión que se dio de Puerto Cortés. Ahí está. Y ahí sí quiero hacer un reconocimiento público a Canal 11, el único que lo sacó en público. Los otros medios de comunicación se callaron, no lo hicieron. Un distractor de eso. Un distractor para un debate. Invité a Salvador Nasralla y a Juan Orlando Hernández a un debate. Debatamos propuestas. Salvador Nasralla primero me mandó ahí un emisario que levantó la mano, que le gusta levantar la mano. No me mande emisarios, yo quiero con él. El Partido Liberal fue el primero que presentó propuestas y plan de gobierno. Los demás lo siguieron y casi nos fotocopiaron algunas. Por eso entonces dije a Salvador Nasralla y a Juan Orlando Hernández, mostrémonos en público y debatamos sobre esas propuestas. Y que el pueblo decida cuáles son viables, cuáles son creíbles, a quién le creen, a quién no. Luego Juan Orlando Hernández dijo que él no se quería exponer a exabruptos de uno u otro lado. ¿Quién dijo miedo? Si enfrentamos con valentía a los mareros, si enfrentamos con valentía, le vamos a tener miedo a una persona que nos va a gritar. Y yo le digo a Juan Orlando Hernández, no se preocupe, yo no lo voy a insultar, yo no voy a hacer exabruptos. Solo voy a hablar de propuestas. Es más, no voy a hablar de actos de corrupción, de lo que sucede en una corte federal de Nueva York, no voy a hablar nada de eso, solo vamos a hablar de propuestas. Vamos a un debate, no tengan miedo, parémonos en la cancha que sea. La vez pasada Juan Orlando le dijo a sus parciales, no me dejen sin defensas ni delanteros. Han tenido 8 años con el equipo completo y hasta jugando con el árbitro a su favor y no han hecho nada. Por favor, no tengan miedo. Debatamos con propuestas. Debatamos el pilar 7 que ustedes tienen de transparencia y rendición de cuentas. Y el nuestro de reconstrucción del Estado de Derecho y la institucionalidad, y debatamos para que el pueblo hondureño sepa valorar las propuestas
de quienes hoy queremos gobernar al país. Es un debate presidencial. Y Juan Orlando Hernández es el presidente que ilegalmente quiere reelegirse y rehuye de un verdadero debate. ¿Está en consonancia la bancada liberal con el central ejecutivo de su partido, ingeniero? Totalmente, hemos tenido conversaciones continuas. Uno de los propósitos que me di a partir del 7 de mayo como autoridad del partido fue abrir puentes de comunicación con la bancada. Lo he hecho y en razón de este tema particular, de esta iniciativa de ley, hemos estado en comunicación constante con el jefe de la bancada, Yuri Sabas, y hay una posición de partido. Hoy la vamos a refrendar en la resolución que vamos a tener en el Central Ejecutivo, pero va en plena concordancia y alineado 100% con la bancada de nuestro partido. Ingeniero Luis Zelaya, estamos ya concluyendo el programa, apenas nos quedan 4 minutos. Yo quiero dejarle un par de minutos finales a usted para que deje un mensaje inicialmente del tema de los parques agroindustriales que platicamos, de alta tecnología, y también sobre el tema político. Decirle al pueblo hondureño que nosotros presentamos un plan de gobierno, que hemos trabajado 9 meses en ello, porque Honduras merece, tiene todo el potencial para desarrollarse por sí mismo, para que el sueño americano sea aquí en Honduras. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, no se está preocupando tanto por el muro. Nosotros sí, porque no generamos las oportunidades aquí en nuestro país, teniendo el potencial para poder hacerlo. Reitero, no vamos a dejar solo a ningún hondureño, a las madres solteras, a ese hondureño, mujer y hombre luchador que se levanta temprano para luchar por su familia. Esa es nuestra mayor aspiración, llevar trabajo a cada rincón del país, no beneficiarnos de las iniciativas que estamos promoviendo. Honduras había perdido la esperanza, la estamos recuperando. Hoy sí tenemos esperanza. El 26 de noviembre, mostrémoslo en las urnas, que queremos nuestro país. Muchísimas gracias. Ingeniero Luis Zelaya, gracias por estar con Guillermo, nosotros. no, al contrario. Muy amable por acompañarnos. Muy amable, gracias. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Yo solo rápidamente quiero decirles que con propuestas novedosas, innovadoras y con acciones determinantes, Honduras sí va a salir adelante. Que estén bien el día de hoy. Gracias por estar con nosotros.